¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este podcast, La Dieta del ADM. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos al doctor Horacio. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muy gracias por la invitación. Excelente. Muchas gracias por acompañarnos. Y ya saben, siempre buscamos profesionales de la salud que nos compartan su experiencia, cómo ha sido todo su proceso de enfocarse en la medicina funcional, en ir a enfoques más causales en lugar de sintomáticos. Y el día de hoy el doctor Horacio nos va a platicar su experiencia en este sentido. Y quería preguntarte, doctor, ¿quién eres? ¿Quién es el doctor Horacio? ¿Cómo llegó a la medicina funcional? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y espero que la información que les vayamos a dar a las personas que ven este podcast les sea de mucha utilidad. Bueno, yo soy de formación médico cirujano y homeópata. Estudié en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, ya estamos en 2025, llevo 23 años dedicándome a la medicina, o sea, ya es un rato. Excelente. Y parte de esta formación que nosotros tuvimos en la escuela, en donde adicional a las materias tradicionales que cualquier médico lleva en sus escuelas, a nosotros nos daban una materia extra de homeopatía cada semestre, ¿no? Y entonces es por eso que salimos pudiendo dar tratamientos tanto de medicina farmacológica como de homeopatía, precisamente por esta situación. Y obviamente cuando salimos ya de la carrera, pues debido a que tenemos ya esta formación de dualidad en cuanto a diferentes tipos de herramientas terapéuticas, pues uno ya sale un poco más abierto a la posibilidad de otros tipos de tratamientos que no sean necesariamente algún fármaco, ¿no? Alguna medicina o algo así. Entonces, eso me llevó a que por ahí del 2002, 2004, me fuera a vivir a Chiapas a estudiar con un doctor muy reconocido allá, que es el doctor Raúl Cárdenas, Jorge Cárdenas, perdón. Y ahí aprendí con él terapia neural. Ok. Y entonces, estando ahí, fue que empecé bueno, parte de la formación que tuve con él fue que él hacía tratamientos intravenosos de quelaciones. Eso fue lo primerito, fue mi primer contacto, ¿no? Ok, excelente. Debido a esa situación, aprendí qué eran las quelaciones, que para qué servían, y desafortunadamente no me acomodé estando en Chiapas, ¿no? Ok. Y me fui a Cuernavaca a vivir. Y estando en Cuernavaca durante varios años, empecé a tomar algunos cursos básicos que de repente se daban aquí en la Ciudad de México acerca de terapias regenerativas, como estas vacunas de terapia celular y cosas de este estilo. Claro. Y ahí fue también parte de mi primer contacto con tratamientos extras que tienen que ver con nutrición intravenosa. Ok. Eh, Debido a esta situación, tuve contacto con personas en México en una clínica en donde solicitaban médico precisamente para hacer quelaciones, lo cual a mí se me hizo muy extraño porque no es común que lo pidan. Y fue que me vine aquí a la Ciudad de México y ahí es donde tuve mi primer contacto con todo el mundo, todo el mundo de lo que tiene que ver con la medicina funcional, porque era una clínica de medicina funcional en donde adicional a esto se daban tratamientos intravenosos. Y a partir de ahí fue que empecé. Y esto ya tiene 14 años. ¿Qué tal? Excelente, excelente. Para ir retrocediendo, para ir conociendo más cómo fue cambiando tu visión o cómo fue ampliándose más bien tu visión. Por ejemplo, ¿qué nos puedes compartir entre la formación convencional en medicina a la formación que tuviste tú de médico también con formación en homeopatía? Mira, prácticamente fue más difícil, o sea, nos requería más tiempo, eran más materias y son completamente diferentes. Seguramente tú te recordarás que cuando nosotros nos dan todas las materias de farmacología y empezamos a ver los tratamientos ya en las materias altas de la carrera, donde nos dan tratamientos de cómo se tienen que tratar las enfermedades y todo este rollo, pues te das cuenta que tienes que aprenderte más o menos la biodisponibilidad, la farmacocinética, la farmacodinamia, pero prácticamente son indicaciones en cuanto a síntomas o problemas en específico, ¿no? Claro. Entonces es un poco más lineal
es esta parte de la medicina. Y en cambio en la homeopatía es completamente diferente porque ahí el eje de donde te centras para poder determinar qué medicamento le vas a dar es el paciente y los síntomas de él, no de la enfermedad, sino los síntomas que tiene el paciente, porque ya con eso tú vas a ir como descartando ciertas cosas, vas como agrupando estos síntomas muy particulares que incluso puede llegar a ser diferentes si, por ejemplo, un paciente tiene dolores de cabeza, ¿no? Pero si le duele del lado izquierdo, porque me ven al revés, perdón, pero este es mi izquierdo, este, es un medicamento y si te duele del lado derecho es otro medicamento, ¿no? Entonces ahí empiezas a tener una apertura más hacia el detalle de qué es lo que te está manifestando el paciente para poder determinar y seleccionar el medicamento más conveniente. Ok, excelente. Y por ejemplo, cuando migraste hacia Chiapas, ¿qué fue lo que te llamó la atención de aquel médico, de aquel terapeuta? Pues mira, es el papá de mi mejor amigo de la universidad. Y entonces les voy a contar una historia bien chistosa porque así fue, o sea, ya sabes, todo el mundo cuando somos jóvenes pasamos de repente en alguna que otra fiesta. Y por lo mismo del joven, pues te diviertes mucho y tomas alcohol en exceso. Y una vez que estuve por allá de vacaciones, me dio una cruda espantosa. Y debido a eso, o sea, de que los síntomas que tenía eran bastante importantes, que casi no podía ni abrir el ojo, fue que le dije a mi amigo, oye, no seas malo, llévame con tu papá pues, para ver qué onda, porque sí me siento muy mal. Y fuimos con su papá y en ese momento llegando, digo, obviamente como buen papá de amigos, se burló de mí, ¿no? De que cómo puede ser posible, ¿no? Y me dijo así sorpresivamente, oye, ¿sabes qué? Quítate tu zapato y el calcetín de tu pie derecho, ¿no? Y yo dije, ok, él es el que sabe. Me lo quité y empezó a preparar una jeringuita con un liquidito y bla, bla, bla. Y me dice, te voy a dar un piquete en el pie. Y haz de cuenta que me lo dio y en ese momento, aunque parezca increíble, se me quitó todo. Y entonces, cuando me tocó vivir eso, yo dije, órale, o sea, yo quiero aprender a hacer esto. Claro. Y debido a eso, digo, cuando pasó esta situación, pues todavía éramos estudiantes, todavía no terminábamos la carrera, pero después de haber terminado todo, haber obtenido el título y todo este rollo, fue que decidí irme 2 años con él, a estar literalmente pegado durante los 2 años con él, con el doctor, para aprender eso. Y de ahí pues esa fue la razón por la cual me fui a Chiapas. Ok. ¿Y esto que te aplicó es lo que se llama la terapia neural? Sí, y la terapia neural básicamente es la aplicación de procaína o alguno de estos anestésicos locales, pero no con el fin de anestesiar, sino generas un estímulo precisamente por el pH que genera esta sensación como de ardor, como si fuera una descarguita eléctrica. Dentro de la filosofía de lo que implica el hecho de poner terapia neural es como que hay un bloqueo en ciertas eh, puntos de acupuntura, células, etcétera, que hay como un bloqueo particularmente de la bomba de sodio y potasio que tú y yo conocemos. Y entonces prácticamente es, o sea, lo que les explico yo a los pacientes es que la terapia neural funciona como aquel paciente que le está dando un infarto, que tiene un paro cardíaco, que van por el desfibrilador, lo agarran y le dan las descargas para volver a reactivarlo. Haz de cuenta, es prácticamente lo mismo, pero en micro, ¿no? Ok. Entonces, si nosotros estimulamos con esta sustancia y del lugar donde está irritado o en algún punto de acupuntura que está relacionado con esta situación, como que le damos un reset y entonces empieza a funcionar mejor ese grupo de células o ese punto de acupuntura y eso te ayuda a que se vayan quitando los problemas. Y te digo, fue lo que me pasó en cuestión de segundos. ¿Qué tal, Impresionante, porque justamente una de las cosas que a mí me parecen muy interesantes en lo que se puede llamar como medicinas complementarias es que se ven hay casos, muchas veces anecdóticos, si tú quieres, muchas veces sí hay protocolos analizados, pero en temas anecdóticos, que es lo que por lo menos me llega más, que es cuando llega un paciente y me dice, hice tal y sentí tal, es muy interesante ver cambios a veces tan inmediatos
con cosas que se consideran como alternativas complementarias y que por lo menos a mí me han abierto a la opción de siempre escuchar, decir, ok, seguramente no tengo la razón y tengo toda la información que hay y siempre estar abierto a poder seguir aprendiendo otras maneras que a veces no conocemos o a veces la misma academia, la formación nos dice, eso ni lo voltees a ver como si no existiera, ¿no? Entonces, Claro, y es que la realidad es que en las facultades de medicina, prácticamente, la mayoría de ellas lo único que nos enseñan es cómo prescribir fármacos, o sea, no nos dan ni siquiera un vistazo, ¿no? De otras cosas que a veces han existido por miles de años, como lo que es la acupuntura, la medicina tradicional china, ¿no? Que de alguna manera, si no funcionara, no hubiera durado tanto, ¿sabes? exactamente. Entonces, se han desarrollado, obviamente, vamos a llamarle nuevas tecnologías o nuevos medicamentos o nuevas teorías se ha visto que haciendo X, Y o Z situación hay una mejora importante del paciente. Y pues prácticamente así fue como surgió la medicina funcional, ¿no? Regresamos a lo básico, la fisiología y todo esto y nos enfocamos en ello. Exactamente. Sí, es muy interesante que la medicina funcional también surge como esta déficit de sanación, por decirlo así, que estaba sucediendo con los enfoques convencionales. Entonces fue reevaluar lo que se estaba haciendo y generar un enfoque más causal en lugar de sintomático, aunque entendemos que todavía en la facultad sigue siendo sintomático. Entonces, y al menos entendemos que por eso las personas no se recuperan de tantas cosas, y más bien es simplemente con el paso del tiempo ir llenando más la receta, ¿no? De más y más y más cosas. Sí, o sea, yo creo que una de las dificultades, digamos, en la medicina moderna y tradicional, que es la terapia con medicamentos, es que está enfocada a mantener en enfermedades crónicas particularmente al paciente solamente bajo control y no tratar de eliminar el padecimiento o la situación que lo lleva a estar enfermo, ¿no? Y esa es una de las situaciones que incluso, pues, no nada más a los doctores nos ha tenido como que un poco hartos de decir: "Oye, pues, es que, pues sí, mi paciente antes no necesitaba atorvastatina y ahora toda la vida tiene que tomar atorvastatina, ¿como por qué?", ¿no? Y Claro. mucho menos al paciente, ¿no? Que está, ¿cómo se llama? Pues, no quiere sentirse mal, no quiere depender de los medicamentos y todo. Y entonces, precisamente eso hizo que de alguna manera surgiera, digamos, esta nueva herramienta, porque además, eh, te digo, la limitación mayor en la terapia con fármacos es sobre las enfermedades crónico-degenerativas, porque sí, es muy buena haciendo medicina de urgencias, cirugías, ¿no? Infecciones y todo esto, pero en conforme ha ido avanzando la sociedad, que cada vez somos más viejos, pues se ha presentado más estas Claro, enfermedades crónicas que al final impactan a la economía de los países, ¿no? Y entonces, claro. yo creo que de ahí surgió digamos, esta plática seguramente con los fundadores o con los que originaron esto de, oye, ¿qué podemos hacer para que esto cambie? Claro. En tu experiencia, ¿qué porcentaje le darías en un hospital a la gente que se ingresa por una urgencia versus a la gente que se ingresa por enfermedades crónicas prevenibles? O sea, porcentaje de ingreso a hospitales por eso, por esas situaciones. Híjole, yo creo que va a depender mucho, pero por ejemplo, en hospitales públicos, yo creo que el 50% sí es por urgencias que algo pasa con la gente y lo tienen que internar, ¿no? Pero en hospitales privados yo creo que más bien son enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Yo no sé en qué porcentaje pudiera ser, a lo mejor me equivoco, pero cuando menos un 60-70%, si nosotros vamos a visitar los pisos de medicina interna o de gastro o de incluso oncología y cosas así, pues están llenos, ¿no? Y es de lo que nos hay, porque muchas veces las visitas a urgencias pueden ser cortas estancias, ¿no? De nada más resolver alguna situación o que se van derivadas a una cirugía, Claro. pero la mayoría de los pisos de hospital están, encaminados a tratar padecimientos o enfermedades.
pues, crónicas. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo incluso, yo considero particularmente que tal vez 80% o más de los ingresos son crónico-degenerativos y 20% o menos son enfermedades agudas, realmente que no tienen no es una complicación de un problema crónico-degenerativo. Porque a lo que voy con esto es justo lo que decías, que la medicina convencional tiene un gran eficacia en estos padecimientos agudos, una persona que se está infartando, por decir un ejemplo, pero como manejos de largo plazo de un paciente crónico degenerativo, vemos que no proporciona una manera de resolverle el problema. O sea, lo único que le puede ofrecer es mantenerlo con el tratamiento indefinidamente, sin que exista la posibilidad de que en algún punto lo pueda dejar. Y por lo menos a mí, probablemente a ti también, una de las principales quejas que llegan conmigo los pacientes es que me dijeron que me tenía que tomar eso toda la vida y yo no quiero. Y pregunté que qué más puedo hacer y me dijeron que nada, que es lo único que puedo hacer. Esa es de las principales quejas que me hacen, que dicen, es que no puedo creer que tenga que tomarlo toda la vida y no hay nada más. Sí, pues es que desafortunadamente la mayoría de los médicos nos educan después de la escuela, las visitas de los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Y entonces, debido, digamos, a esa falta de, vamos a llamarle inquietud, ¿no? De ver qué otra cosa pudiera hacer, pues nos quedamos con lo que nos dicen y trabajamos en relación a eso. Claro. Y por eso, pues de hecho, o sea, no sé si a ti te pase, pero la gran parte o la gran mayoría de las consultas que yo veo me dicen, es que ya fui a ver a 15 doctores. Sí. Y entonces dices, chispas, o sea, cuando te dicen eso, dices, bueno, ¿y ahora yo qué le doy? ¿O qué análisis hay que hacer para ver si podemos hacer algo diferente que le ayude, digamos, al Claro. paciente? Y sí, Sí, eso pasa, sí me pasa muy seguido que me dicen, es que ya hice todo este peregrinaje y no me termino de sentir bien. Y sí, justo pasa eso, sí, digo, ah, caray, pues, ¿qué es lo que no han visto? Y a veces son cosas muy básicas, como el estilo de vida, la manera de comer, hasta cómo se siente la persona. Pero como todo el proceso ha sido sintomatológico, o sea, simplemente es, híjole, no puedes dormir, pues mira, medicamento para dormir. ¿Tienes dolor abdominal? Pues mira, medicamento sin preguntarse por qué no puede dormir, cómo está todo el entorno, sin preguntarse cómo está la alimentación, por qué está teniendo problemas digestivos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin profundizar en eso. Y cuando profundizamos, realmente todo es muy claro. O sea, es muy evidente lo que te dice el cuerpo. El cuerpo, yo les digo así a los pacientes, te dice solito por dónde necesita irse para sanarse. ¿Cómo te lo dice? Sintiéndose mejor o sintiéndose peor. Si se siente mejor, te dice, dale por aquí. Me siento peor, dice, aquí no es. Entonces es muy irse. totalmente. Sí, sí, sí. Y, y muchas veces también pasa que te dan medicamentos para quitar síntomas, pero de repente esos mismos medicamentos puede ser que te den otros efectos secundarios. Entonces, hay algunos doctores que he visto que te dan medicamentos para que se quite los efectos secundarios de los otros medicamentos que nos estaban dando problema. Y tienes toda la razón en el hecho de que si no indagamos exactamente cómo son los hábitos de la persona, no va a suceder nada diferente, ¿no? Claro. Y vas a seguir con lo mismo, porque incluso si no existen esos cambios, por más que quieras hacer la medicina funcional como debe de ser y no te preocupas por esos cambios, vas a obtener el mismo resultado que el doctor que receta fármaco. O sea, no va a Claro, cambiar en mucho. exactamente. Sí, también es algo que les comento a los pacientes. Les digo, mira, parchar síntomas, o sea, irte nada más a tratar síntomas, lo puedes hacer con fármacos, con plantas, con suplementos, con homeopatía. Puedes hacerlo con todo. Si no vas a la raíz, simplemente lo vas a parchar de una manera, si tú quieres más noble, con menos efectos secundarios, pero solo es parchar, no estás corrigiendo. Entonces sí les digo eso también a los pacientes. Y ahorita, recapitulando esto que estabas mencionando del tema de eh, veneno y antídoto que se van dando, eh, sin hablar de marcas, este producto famosísimo, este medicamento famosísimo para bajar el colesterol, que es el más famoso de una de las grandes farmacéuticas, que ha vendido más de $1,000,000,000 anuales, perdón, en, en estos tratamientos para bajar el Sí. colesterol. Resulta que el segundo medicamento más vendido de esta gran empresa
es para tratar el principal efecto secundario de este medicamento. Entonces, el segundo medicamento más vendido es esta pastillita azul que sirve para los hombres que van teniendo algunos detalles, y entonces es porque el principal efecto secundario de este medicamento en hombres va a generar esto, entonces les dan de una vez la prescripción de este medicamento para el colesterol y de una vez te dejamos esta pastillita azul para compensar porque ya sé que te va a pasar. Y así, con el tiempo te va llenando la receta con los antídotos y este le va a generar otro problema y bueno, ahí se va llenando la cadenita, ¿no? Sí, no, y entonces imagínate que eso de repente de 1 a 2 medicamentos se escale a 10 medicamentos, y todos los medicamentos tienen efectos secundarios, en mayor, menor grado, si tú quieres, pero todos lo tienen. Y entonces ahora tienes que lidiar con efectos secundarios de 10 medicamentos, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué haces? Sí. Y sabemos cosas tan evidentes, tan publicadas, ni siquiera es algo como que uno quiera ser conspiranoico ni nada por el estilo, como cuáles son las principales causas de desvivimiento en Estados Unidos. Y vemos que la tercera causa tiene que ver con los medicamentos tomados en dosis terapéutica. Los efectos secundarios de los medicamentos prescritos en dosis terapéuticas que no fueron sobredosificados, que no fueron intoxicaciones, que no fueron negligencia, que fueron seguidos los estándares de tratamiento y esos efectos secundarios generaron toda esa serie de problemas en la población y toda esa cantidad de desvivimientos anuales. La tercera causa y no se considera como un problema de salud pública. Es increíble que no se considere Sí, como salud pública sobremedicado. totalmente. Sí, no, y es que, a ver, o sea, igual está la estadística, pero en realidad, ahora sí que no hay una agencia que vele por los derechos de los pacientes como tal, ¿sabes? Y mientras eso no exista, pues bueno, se va a seguir presentando esta situación. Seguramente, y más en Estados Unidos, ¿no? Hay casos de que si a algún paciente le pasa algo como lo que comentas, pues sí, igual y los familiares van a demandar, van a hacer un montón de cosas, pero bueno, ¿cuántos lo hacen? La realidad es que es un número muy, muy pequeño y precisamente por eso, bueno, se siguen presentando estas situaciones y sí es alarmante. O sea, la realidad es que el que la tercera causa de muerte en un país sea el uso de fármaco, híjole, o sea, algo nos debe de decir eso a todos, ¿no? O sea, Claro. no necesariamente está bien, pero sigue siendo así. Sí, 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 totalmente. Y, por ejemplo, en tu experiencia, ¿cómo brincaste a la parte de tratamientos intravenosos? ¿Qué fue lo que te llamó la atención, por ejemplo, en aquel momento de este médico que te enseñó, la quelación, los procesos de quelación? ¿Y cómo fuiste entrando a todo lo que es las terapias intravenosas? Mira, como te decía hace ratito, o sea, yo empecé haciendo quelaciones. Al principio, obviamente, es un concepto que tú como médico recién salido jamás habías escuchado porque jamás te lo mencionan en la carrera. Pero obviamente, al saber qué es una quelación y después ponerte a investigar artículos o cosas que tienen que ver con intoxicaciones y de metales pesados y todo este rollo, dices, ah, chihuahuas, eso es por qué no sabíamos esto, ¿no? Obviamente eso te abre como un panorama. Y de repente a lo mejor llega un paciente que te dice, oye, es que fíjate que me pusieron vitamina C y tu vitamina C, ¿sabes? O sea, la inquietud la curiosidad de decir, bueno, estos pacientes, ¿por qué hacen estas cosas? Es lo que de alguna manera me fue llevando como a estudiar, ahora sí que por mi cuenta más, leer artículos, leer esta información de otros doctores, ver academias o cosas o cursos que se así llegaban a dar en aquel tiempo para poder entender el por qué funcionaba, ¿no? Número uno, y ver por qué o cómo lo podía yo aplicar viendo el resultado que tenían otras personas dentro de mi práctica. Entonces, durante algunos años, pues estuve haciendo dosis de vitamina C más o menos elevadas, no necesariamente para pacientes con cáncer, sino también para pacientes con fatiga adrenal o pacientes que a lo mejor les querían mejorar el aspecto de la piel o las uñas o cosas así, porque pues bueno, sabemos que la vitamina C es uno de los ingredientes que tu cuerpo ocupa para generar colágeno.
Y entonces eso me fue llevando hasta que entré a esta clínica que te digo aquí en la Ciudad de México. Y ahí me empecé a dar cuenta de todo lo que se hablaba. Habían obviamente cosas que, pues, te digo, no, uno no conoce, ¿no? Y ahí fue que me empecé a enganchar y empecé a estudiar, empecé a hacer cursos, empecé a ir a seminarios en Estados Unidos y todo esto, porque pues ahí es donde estaba todo el movimiento en aquel momento, ¿no? Aquí en México todavía seguimos un poquito escasos en cursos de calidad en ese sentido. Y a partir de ahí, toda esta parte clínica y práctica de la medicina pues, me llevó a investigar más acerca de la terapia intravenosa y me empecé a enfocar en ese sentido, ¿no? Vi todo lo que se podía hacer eh, para ayudar al paciente, digamos, con todos estos nutrientes que las autoridades de salud, cuando menos aquí en México, creen que los nutrientes nada más son para mantener ciertos niveles de cuestiones, pero no es así. Y ahí me eché un clavadazo y me encantó, vi súper buenos resultados con pacientes con fibromialgia, pacientes que tienen problemas de falta de energía, pacientes con problemas de cefaleas de migraña, cefaleas en racimo, problemas de tiroides, problemas de artritis y todo esto, pues me fue llevando pues, todavía a interesarme más y obviamente pues le dediqué algún tiempo de mi vida a prepararme para esto y prácticamente, no te voy a decir que un porcentaje así súper amplísimo lo trato con intravenosos, eso ya nada más lo aplico cuando es realmente necesario pero sí hay muchas formas de poder ayudar al paciente trabajando de esta manera, ya que podemos evitar, pues, primero la parte de la digestión y la absorción, ¿no? Y después de eso la biodisponibilidad, si lo hacemos de forma intravenosa que si lo hacemos oral. Entonces hay casos muy particulares en los que sí es importante hacer esto y sí fue que entré. ¿Ok? Y mira, qué interesante tema tocaste. ¿Qué nos puedes compartir de la vitamina C intravenosa? Tal vez algo de la historia de ese tipo de tratamientos, aplicaciones, incluso, si se puede, dosis para enfermedades. Sí, mira, de hecho, o sea, la terapia intravenosa en la actualidad ni siquiera es tan nueva. O sea, últimamente ha habido un boom, ¿no? De todo esto por las redes sociales, por el internet, por lo que tú quieras, y en la última década como que se ha ido incrementando la cantidad de lugares que ofrecen este tipo de servicios. Pero desde antes de la Segunda Guerra Mundial ya había tratamientos intravenosos, ¿no? Pero donde empieza, digamos, la parte de la terapia intravenosa actual fue a partir de 1968, 69 más o menos, en donde en Estados Unidos un doctor que se llamaba John Myers empezó a tratar pacientes con dolores articulares, ¿no? Que no sé si en ese momento ya se conocía como fibromialgia o no, pero hizo un cóctel de vitaminas y se los empezó a aplicar a sus pacientes y a partir de ahí vio una mejoría súper notable. Y ese suero es el famosamente llamado Myers-Scott, ¿sale? Sí. Desde ahí empezó. Y entonces, en cuanto a la vitamina C, pues que obviamente este cóctel lo tenía. Hace también ya algunos años, yo creo que unas 3 décadas o 4, otros doctores en Estados Unidos empezaron a experimentar con dosis mayores para pacientes particularmente con cáncer, porque se determinó que después de cierta cantidad de vitamina C, en lugar de tener un efecto antioxidante, presenta un efecto contrario, que es prooxidante, y eso ayudaba a que las células pudieran, algunas células de cáncer pudieran lastimarse y con eso, pues, ayudar a los tratamientos convencionales, a lo mejor de quimio. Eh, yo empecé a poner dosis altas de vitamina C, pero no tanto en un inicio para estos pacientes con cáncer, sino más bien para fortalecer el sistema inmunológico. Porque te digo, o sea, volviendo a la fisiología, ¿qué necesita tu cuerpo para funcionar bien, particularmente en el sistema inmune? Pues sí, vitamina C, porque sabemos que activa los macrófagos.
Sí, vitamina D, que ya lo vimos ahora en la pandemia, que se hizo súper famosa, que antes nadie ocupaba tanta vitamina D y después de la pandemia empezó a haber un auge importante en vitamina D. Sabemos que también el zinc, sabemos que también el selenio. Y entonces, basándonos en la fisiología normal y en la forma en la que tu cuerpo va a responder ante el consumo de los nutrientes y sabemos qué es lo que va a pasar debido a que ya está descrito, o sea, no nos lo estamos inventando, sino hay libros y todo donde dice qué es lo que pasa en cada momento de cada ciclo celular o en cada ciclo metabólico. Entonces, lo único que nosotros hacemos es dar un aporte mayor de estos nutrientes para que tu cuerpo tenga la capacidad de autorrepararse solo, porque la tiene, ¿no? Siempre y cuando tenga lo que necesita para hacerlo, porque si no lo tiene, ahí es donde agarra el plan A y como no tiene lo que necesita, entonces agarra un plan de emergencia que es el B, pero de repente el B se vuelve el A y eso está mal, es contra la parte normal de la fisiología y eso nos genera problemas a largo plazo, ¿no? Y es donde se empiezan a desarrollar todas estas enfermedades crónicas. Claro, claro. Y, por ejemplo, hablando de en oncología, ¿qué efectos has visto con el tema de la vitamina C en tu experiencia? Yo creo que el beneficio va a depender de qué tipo de células de cáncer tenga el paciente. Hay algunas que responden mejor que otras. Yo en lo particular no, no soy partidario de decirle al paciente, no, sí, hasta esto nada más y con eso la libramos y todo esto. Yo sí le sugiero que lo hagamos en combinación con las quimioterapias y no nada más para tratar de eliminar el cáncer, sino que también para ayudar a renutrir al paciente, porque eso, por los efectos secundarios que generan las quimioterapias, es lo que más le pega al paciente, ¿no? Y entonces hay tipos de cáncer que funciona bien, ¿no? Hay otros que por más que le hagas no cambia absolutamente nada. Y también precisamente por esa situación lo toman como que no sirve, ¿no? En la medicina tradicional. Pero yo creo que hay que seleccionar bien. De hecho, hay un estudio que desafortunadamente no se hace aquí en México. Y además es caro para mandarlo a Europa porque es una cosa que se llama Greek Test. Y este Greek Test lo que hace es que te toma muestras de sangre y se mandan al laboratorio a analizar y te dice a qué medicamentos farmacéuticos es más sensible las células del tumor, pero también nos da qué nutrientes es los que las células de ese cáncer son más sensibles para aplicar. O sea, esa prueba está fabulosa porque entonces Claro. perdemos menos tiempo, dinero y todo, porque desafortunadamente no es económico hacer dosis altas de vitamina C. De esa manera podríamos ayudar mejor al paciente, pero sí es complicado hacer un envío para esta prueba, pero hay pacientes, yo te puedo decir que a muchos les va muy bien, hay otros tantos que no necesariamente, pero a lo mejor no se les quita la situación del cáncer como tal, pero si la esperanza de vida, a lo mejor, dependiendo de la etapa en la que estén, es de 1, 3, 4, 5 años, podemos tener pacientes con 8, 10, 12, 15 años, bien dentro de lo que cabe, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, el tema de la vitamina C para enfermedades reumatológicas, ¿qué es lo que has visto? Pues mira, como decíamos hace ratito, sabemos que la vitamina C tiene un factor súper importante en la forma en la que va a regular la respuesta del sistema inmunológico. Y si nos vamos hacia la base de qué es el artritis o qué son las reumas, es una respuesta inadecuada del sistema inmunológico que va y ataca las células, a las células de las articulaciones. Entonces, si nosotros ayudamos como a encarrilar otra vez a tu sistema inmune a que funcione como debe de ser, ayuda muchísimo para el dolor articular, ¿no? Y para la degeneración como tal. No, esto no significa que te ayude a regenerar las articulaciones ya demasiado lastimadas, deformadas, ¿sabes? O sea, como en un paciente con una artritis reumatoide avanzada que ya tiene los dedos chuequitos, eso no te los va a regenerar, pero cuando menos va a limitar la progresión
de ese problema. ¿Ok? ¿Qué otras aplicaciones por ejemplo, utilizas o puedes administrar la vitamina C? ¿Y qué otros tratamientos, además del cóctel Myers, se pueden utilizar para tratar padecimientos? Mira, la vitamina C es una de las cosas que yo utilizo prácticamente en más del 50% de los tratamientos intravenosos que yo aplico, en diferentes concentraciones, o sea, no todo es, dosis altas, ¿no? Hay dosis intermedias bajas de 2, 3 gramos que pueden ser suficientes como para hacer un estímulo, pero regularmente hacemos, diferentes tipos de mezclas. Eh, en la clínica tenemos, eh más de 40 fórmulas diferentes para diferentes situaciones, en donde aplicamos diferentes tipos de nutrientes, o sea, desde obviamente vitamina C, aplicamos vitaminas del complejo B, aplicamos aminoácidos, aplicamos antioxidantes, aplicamos minerales, ¿sabes? Y entonces, eh, pues de los padecimientos más comunes que llegamos a tratar con esto, pues es obviamente personas que se enferman frecuentemente, ¿no? De vías respiratorias. Entonces, ese es el pan de todos los días, casi, casi, porque ese es bastante común. Personas con fibromialgia con muy buenos resultados. O sea, no te puedo decir que necesariamente se erradica, digamos, la enfermedad, pero de eso a que cada 4 meses te pongas un suero y no tengas dolores, creo que es una ventaja superimportante. Padecientes con problemas de demencia senil, ¿no? Que necesitan un montón de antioxidantes, pacientes que quieren ayudar a bajar de peso y no por el hecho de que el paciente, nada más por el hecho de ponerse el suero va a bajar de peso, no, sino que dentro de la forma en la que nosotros pensamos el cómo configurar las fórmulas basados en la fisiología, yo le doy a tu cuerpo lo que tendría que utilizar para que haga los procesos que tendría que hacer, como para utilizar las grasas como energía o utilizar los carbohidratos con energía, y que obviamente con actividad física, más aparte un plan de alimentación adecuado. Si antes no podías, a pesar de estar haciendo la actividad física y la alimentación bien y no bajabas de peso, te ponemos este suero porque va indicado en esa situación y te puede ayudar a destrabar, digamos, ese bloqueo que tenías. Lo podemos utilizar incluso los sueros como para mejorar el aspecto estético en la piel, ¿no? Porque como te decía, o sea, la vitamina C se utiliza es uno de los materiales que tu cuerpo ocupa para generar colágeno. Y si nosotros le damos en una cantidad adecuada cierto tipo de nutrientes como prolina, como lisina y vitamina C, le estamos dando todo lo que requiere tu cuerpo precisamente para que tenga la posibilidad de generar colágeno si es una de las prioridades que va a tener tu organismo en ese momento y se ven resultados bastante interesantes. Padecimientos con problemas hepáticos que podemos dar, fosfatilcolina, por ejemplo, que funciona súper, súper bien para problemas hepáticos crónicos. También te decía antioxidantes como glutatión, que no nada más nos antioxida, sino también nos protege el cerebro, nos ayuda a desintoxicar el cuerpo porque pues nuestro hígado, dentro de todos los procesos metabólicos que tiene que realizar, hay una parte bien específica que se llama conjugación de glutatión. Y si no tienes glutatión, no va a poder deshacerse de las toxinas. Y entonces, como procesos de desintoxicación que también llegamos a hacer, pues obviamente aplicamos este glutatión. Tenemos también, pues sí, tratamientos con biotina, con zinc, ¿sabes? También vitamina C para problemas con el cabello. Tenemos para la energía, pacientes que les cuesta trabajo sentirse, eh, ¿cómo se llama? Con la energía suficiente, ya sea por estrés crónico, ya sea porque tengan problemas en la mitocondria para que puedas generar energía, dándoles todo este tipo de tratamientos, podemos ayudar a que tengan una vida pues más con calidad, ¿no? Entonces hay muchas formas en las que se puede hacer, o sea, te digo, pero todo está basado en cómo funciona nuestro cuerpo,
¿no? Y son los nutrientes que aportamos en cada situación. Claro, sí, excelente, qué interesante cómo se va pudiendo generar estos esquemas de tratamiento basados en fortalecer procesos metabólicos para que el cuerpo vaya recuperando o activando sus funciones para los cuales está programado y diseñado. Entonces es muy interesante. Y tiene la capacidad, ¿no? Pero te digo, ¿qué es ahí lo más importante? No es que te tengamos que estar poniendo sueros toda la vida para que estés bien, pero si te lo estamos poniendo e identificamos en la consulta de que tu dieta es muy mala, entonces, ¿de dónde viene el problema, no? Y volvemos a lo mismo, o sea, pues hay que cambiar los hábitos porque si no, pues no va a haber algo que sea permanente o que esté de forma duradera. Claro. ¿Qué otro tipo de tratamientos podrías decir que se pueden hacer vía intravenosa? Eh, Tratamientos para precisamente las quelaciones, para eliminar metales pesados. eh, Dentro de la medicina tradicional creen que tener una toxicidad por metales pesados significa tener niveles de plomo así gigantescos, ¿no? Para que realmente se note a la vista. Pero también hay investigación en donde se ha visto que niveles no tan altos, pero lo suficientemente altos, tanto de mercurio como de arsénico como de plomo, pueden ser parte de las causas de por qué estamos presentando más enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces, las quelaciones es un eh, tratamiento súper efectivo para ir quitando, digamos, estas posibles causas de alguna enfermedad en algún paciente en particular. Y son, pues, bastante cordiales en el sentido de que la mayoría de los pacientes no sienten o no tienen como tal efectos secundarios, ¿no? Si lo comparamos con otro tipo de herramientas terapéuticas, no nada más con las quelaciones, sino en general con todos los otros padecimientos que pudiéramos llegar a tratar, básicamente es rarísimo un efecto secundario, ¿no? Podemos tratar pacientes obviamente también con anemia, podemos tratar con terapia intravenosa pacientes con ovario poliquístico, podemos tratar pacientes que tengan problemas de degeneración de la mácula, podemos tratar también pacientes que tienen, te digo, problemas de memoria, incluso algunos pacientes con Parkinson en estados iniciales puede ayudarles bastante, particularmente el uso de glutatión. Eh, no sé, ahorita es que son un montón de Claro, cosas. es mucho. Sí. Por ejemplo, ¿algún caso que te acuerdes que te haya marcado mucho en el sentido de utilizar tratamientos intravenosos y ver un cambio drástico a partir de esto? Sí, totalmente. Hace ya algunos años eh, me tocó ver a un paciente que desafortunadamente tenía un problema de alcoholismo lo suficientemente importante y llegó con estudios de las pruebas de funcionamiento hepático, ya sabes, con estas enzimas hepáticas TGO, TGP, la GGT por arriba de 1000, 2000, cada una de ellas. Le hicimos pruebas de fibrotest para ver qué tanto daño tenía de fibrosis, qué tanto tenía de necrosis, etcétera, etcétera. Y prácticamente era un paciente cirrótico de inicio, o sea, iniciando con cirrosis hepática. Y con él le pusimos fosfatidilcolina particularmente, ¿no? Pero ahora sí que a grandes retos, pues grandes tratamientos, ¿no? Y entonces eh, le pusimos fosfatidilcolina casi cada tercer día intravenosa Okey, durante dos meses okey. y 3 meses, no, 2 meses después de que terminamos el ciclo de los 2 meses, le pedí que se hiciera de nuevo las pruebas de funcionamiento hepático. Y aunque parezca increíble, y sé que no hay mucha gente y más si hay doctores que nos están viendo, pero aunque parezca súper increíble, sus niveles de las transaminasas estaban perfectos. Okey. ¿Qué tal, Increíble. Increíble, porque este tipo de situaciones que platicamos que
hasta que se ven como en la práctica, pues rompen muchos paradigmas, ¿no? Nos amplían mucho el panorama de tratamientos y nos abren a la opción de usar más alternativas, más opciones terapéuticas para beneficio de los pacientes. Sí, y te digo, desafortunadamente, pues, no me ha tocado otro paciente similar en ese sentido, ¿no? Para hacer, un segundo tratamiento así superintensivo. Claro. Pero si nos funcionó con uno, puede ser que le funcione a algún otro paciente. Claro. Entonces, cuando empieces a ver este tipo de resultados, pues, más te enfocas, ¿sabes? En hacer este tipo de situaciones, alternativas, llamémosle, pero tienen todo un sustento científico. No es que nos estemos sacando, cosas de la manga, ¿no? Y, pues, por eso sigo aquí, compadre. Claro. Haciendo todo esto, ¿no? Excelente. Y, por ejemplo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar en redes para la gente que tiene dudas, que quiere saber más, que quiere acercarse a ustedes para ver si las terapias intravenosas es algo que puedan aplicar ellos? Sí, yo estoy, mi práctica es aquí en la Ciudad de México. Estoy, en la colonia Lomas de Chapultepec. Ahí está la clínica, se llama HG Clinic. Y me pueden encontrar en redes sociales como dr.hvalle. Ahí nos pueden preguntar todo lo que quieran. De repente sí tardo un poquito en contestar porque pues, ando medio ocupadillo. Este, pero pueden escribirnos por ahí o pueden mandarnos un WhatsApp es el 55 79 96 99 75. Ahí nos pueden mandar un WhatsApp y con todo gusto. O también en Facebook estoy como Doc Horacio Valle, también ahí nos pueden escribir. O en las redes de la clínica, @HGClinicMX. Ahí nos pueden. Excelente. Y, por ejemplo, para alguien que empieza desde cero, un paciente que no sabe por dónde comenzar, ¿qué recomendaciones le harías para poder saber si una terapia intravenosa es o no para su caso? Mira, si es un paciente aparentemente sano, o sea, una persona joven que no esté tomando medicamentos, que no tenga ninguna condición preexistente ni nada, o sea, no se sabe nada de que tuviera algún problema. Puede ser una plática de 5 o 10 minutos para darle una recomendación de qué se podría aplicar, eh, pero idealmente, sería tener una consulta, ¿no? Porque muchas veces también, debido a que hay mucha información que no toda es necesariamente, cierta, ¿no? El paciente de repente llega con muchas expectativas que realmente no son así. Y entonces, si los dejamos que se lo apliquen, porque sabemos que daño no les va a hacer y no obtienen lo que ellos desean, pues al final es contraproducente también. Claro. Entonces, el ideal es que tuviéramos cuando menos una consulta. eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente aparentemente no tiene nada, pero una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado para poner tratamientos intravenosos es cómo está tu función renal. Porque todos sabemos que si hay una insuficiencia renal aguda, crónica, y eso le ponemos una carga de líquidos, pues no le va a ir bien, no independientemente de qué es lo que le pongas. Entonces sí, o sea, mi recomendación es eso, o sea, una consulta, particularmente con una química sanguínea donde se venga la creatinina para ver cómo estamos, cuando menos. Eso yo creo que va a ser súper importante. Excelente. Muchas gracias, doctor Horacio, por estar aquí con nosotros. De todas maneras, aquí abajo vamos a dejar las ligas de contacto del doctor para que quienes tengan dudas se puedan acercar a él y a su equipo para que puedan salir de dudas, atenderse, pedir citas, asesorías, etcétera, para que puedan conocer este aspecto de la medicina funcional que son los tratamientos intravenosos. Doctor, te agradezco mucho por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la Toda esta invitación. información. Cuídense mucho. Gracias por toda la información que nos compartiste el día de hoy de los tratamientos intravenosos. Por ahí queda abierta la invitación para una siguiente charla. Quedamos pendientes de entrar en medicina regenerativa, que creo que es todo un mundo y puede ser muy interesante también entrar en medicina regenerativa, las aplicaciones, etcétera. Y pues queda abierta la invitación para, si Sí, con gustas, gusto. hacer una segunda charla.
Creo que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos ven, muchas gracias a todos los que nos van a ver. Ya saben que nos sirve mucho que cualquier duda que tengan la escriban en los comentarios, activen la campanita para que les lleguen los videos cuando los estemos publicando y podamos ir llegando cada vez a más personas para poderlos ayudar con un enfoque de medicina funcional. También sirve mucho que compartan todo este contenido porque podemos ayudar a más personas a que puedan aprender cómo pueden tratarse de manera natural con respaldo científico por profesionales aquí como el doctor Horacio. Entonces, muchas gracias a todos por vernos. Yo soy el doctor Estefano. Esta es la dieta del ADN y gracias por vernos.